Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero mencionarles cómo fue discutido y votado el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre transferencia de recursos del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta fue la fusión de tres comisiones especiales investigadoras que apuntaban hacia el mismo fin, siendo ellas la número 30, la 32 y la 33. El informe de la comisión fue discutido y votado por la sala de nuestra Cámara de Diputados en una sesión especial de sala efectuada el martes 30 de enero del año 2024, siendo respaldado el informe dado que se suscitaron 72 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones. Ante esto, el sitio web de la Cámara de Diputados nos indica lo siguiente: Sala respalda investigación sobre caso convenios. El informe concluye que evidentemente hay un mecanismo de conducta para aprovecharse del Estado y que es una práctica transversal. Los antecedentes reunidos correspondieron a transferencias y actos de gobierno realizados en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante los años 2022 y 2023. Además de lo que les mencioné anteriormente, en el informe se señala que existió una flexibilización de requisitos para transferencias a terceros que permitió que diversas instituciones sin experiencia previa fueran receptoras de fondos públicos. Esto en una modalidad de entrega arbitraria dependiente de la autoridad de turno y carente de requisitos. También llamó la atención la falta de voluntad del gobierno actual de colaborar con las instancias fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Esta situación, se añade en el informe, no resulta un hecho aislado. En ese contexto se citan las solicitudes de información remitidas por oficio al presidente de la República que no fueron contestadas en la instancia investigadora. Asimismo, la negativa del jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, de concurrir a las múltiples citaciones de la comisión, que solo fue subsanado tras la amenaza de un procedimiento sancionatorio por parte de la Contraloría General de la República. Eso recuerdo que trajo mucha polémica en su época. En relación a las responsabilidades políticas, en el informe se critica el trabajo del denominado como Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y del Consejo de Defensa del Estado. Sobre este último órgano se mencionan críticas dado que habría tenido un accionar cuestionable y en extremo reactivo que no responde a la magnitud y profundidad del episodio de corrupción que implica el denominado como caso convenios. Respecto de diversas autoridades, el informe cuestiona en primer término a la actual directora de presupuestos, Javiera Martínez, indicando que las medidas que adoptó en materia de control presupuestario se oponen al resguardo del buen uso de los recursos públicos que ha caracterizado a la Dirección de Presupuestos. Además, en materia de transferencias de los gobernadores regionales a entidades privadas, la Dirección de Presupuestos, según el informe, no ejerció debidamente el control en el uso eficiente de los recursos públicos. Esto ya que al visar las reasignaciones presupuestarias se permitió aumentar los recursos destinados a este tipo de transferencias en desmedro de aquellas vinculadas a la inversión regional. Sobre el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, el documento señala que si bien este no conocía la situación que afectaba a su cartera, no evita el reproche por la diligencia con la que condujo el ministerio. Se indica que, aunque
aunque los Ceremis realizaron transferencias de manera delegada, el ministro Montes debió fiscalizar que dicha delegación se realizara ajustada a la ley. También se apunta contra la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, sosteniéndose que conoció los hechos irregulares del caso Democracia Viva y no alertó a las autoridades superiores. Asimismo, el informe apunta a su negligencia al no denunciar al Ministerio Público los hechos que constituían caracteres de delito. De hecho, estos dos últimos párrafos que les he narrado están en entredicho porque hay temas judiciales de por medio. En el caso de Miguel Crispi se apunta a lo mismo que de la ex subsecretaria Tatiana Rojas, es decir, a que fue negligente al no denunciar al Ministerio Público los hechos que constituían caracteres de delito. Se menciona en el informe que Crispi tuvo la información días antes de que se hiciesen públicos. También se menciona que su omisión y falta de deferencia con la comisión permiten cuestionar su continuidad, la que de cualquier forma solo depende de la voluntad del presidente de la República, en este caso de Gabriel Boric. En cuanto a las conclusiones y propuestas, en el informe se sostiene que el caso Democracia Viva dejó en evidencia la precariedad de los controles de transferencias del Estado al mundo privado. Además, que es posible advertir patrones comunes en las diversas aristas de corrupción que componen el caso Convenios. No es aventurado o irresponsable advertir la existencia de un mecanismo o el concierto previo para determinar una forma de defraudar al fisco. También se plantea la ausencia de facultades para fiscalizar las actuaciones de los gobiernos regionales. Por ello, se plantea la necesidad de modificar el marco normativo respecto de la relación del Estado con entidades privadas sin fines de lucro, robustecer los criterios de control y fortalecer el ordenamiento jurídico y la institucionalidad. Todo ello para poner término a los controles laxos que permiten el registro de este tipo de situaciones. Finalmente, se insta a avanzar en la tramitación legislativa de todos los proyectos que dicen relación con la probidad en la administración pública. Aquí en la pantalla pueden apreciar cuáles fueron todos los diputados que intervinieron sobre este tema, donde quienes respaldaron el informe, que hay que decir también contó en la comisión con la mayoría de la oposición al gobierno de Gabriel Boric y que finalmente terminó siendo aprobado, recalcaron la responsabilidad de los personeros de gobierno. Asimismo, que se instaló un mecanismo para defraudar al Estado y que se debe terminar con la falta de control. Entre los detractores del informe, donde se encuentran, claro está, los parlamentarios del actual oficialismo, se cuestionó que la investigación, según su visión, solo se centrara en el caso Democracia Viva. Además, que se realicen aseveraciones no respaldadas y que se usara una herramienta de fiscalización como un programa de ataque político. Hay que decir también de que va a existir una segunda instancia investigadora que pudiésemos definir como caso Convenios 2, donde habrá que ver finalmente cómo es el desarrollo de los acontecimientos y, utilizando el condicional siempre hasta que los tribunales de justicia dicten, pudiésemos estar hablando de presuntos casos de corrupción. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.